El mundo está lleno de historias increíbles, pero sin duda alguna de las que más remansan en nuestra mente luego de escucharlas son aquellas que abordan personajes que sobrevivieron a situaciones absurdas para el resto de la población, sea porque se encontraron en ambientes hostiles o extremos y aún así salieron vivos, o porque lo adverso de la situación obligó al personal de salud a realizar hazañas que desafían la lógica de lo que conocemos. Por eso he hecho una compilación de casos que han resonado alrededor del mundo. Quizás algunos los conozcas por la magnitud de estas historias, pero déjame igual contarte un poco sobre estos. Hoy en Rank Smashers, 5 personas que sobrevivieron lo imposible. Número 5. El protagonista de nuestro primer caso es Roy Cleveland Sullivan, conocido por la prensa sensacionalista como el hombre para rayo. Se ganó este peculiar sobrenombre tras sobrevivir a 7 impactos de rayos en distintas ocasiones. Roy fue un guardabosques del Parque Nacional de Shenandoah en Virginia, Estados Unidos, y durante el periodo de 30 años que laboró en este lugar sería impactado por este fenómeno de la naturaleza sin misericordia. Más curioso aún es que su esposa recibiría una injuria causada por un rayo en otro momento no relacionado a los de Roy. Fue así como el caso de este personaje entraría al libro de los récords Guinness, siendo la persona que más veces ha sido alcanzada por un rayo con registros existentes hasta el momento. Lamentablemente irónicamente, la vida de Roy, que tan amenazada fue por la naturaleza, no terminaría por esta sino por una bala que él mismo dispararía en un intento de suicidio tras un engaño amoroso a los 71 años. Número 4. Continuamos con Truman Duncan, un hombre que literalmente fue cortado de la mitad. En junio de 2006 la vida de Truman cambiaría radicalmente tras un accidente bastante dramático. Laboraba como la persona encargada de cambiar los rieles cuando el accidente ocurrió. Tropezó cayendo bajo un tren en movimiento y durante casi 20 segundos luchó aferrándose a este y corriendo para evitar ser tragado por la máquina. Pero finalmente la situación sobrepasó sus esfuerzos y caería entre las ruedas de acero de 20.000 libras que de inmediato amputarían su pierna, pelvis y riñón derecho. Como si esto no fuera aún más devastador, Truman se mantuvo consciente, marcó el 911 y en una de las llamadas más impactantes que jamás he escuchado, pidió ayuda. Sus últimos alientos le valieron para llamar a su familia. Su hijo mayor de 19 años recuerda decirle después de escuchar lo que le sucedía a su padre que lo amaba con todo su corazón y que había sido el mejor padre que él podría desear. La ayuda médica no demoró y en su trayecto al hospital los médicos fueron informados del caso. La realidad es que estos se preparaban para dar el parte de muerte a un cuerpo que venía en la ambulancia. Pero pese a todo pronóstico, después de 3 horas y media de cirugía, el equipo de médicos logró salvar su vida. Posterior a esto, Truman estuvo en coma por 3 semanas, tiempo en que 23 cirugías más le serían practicadas. Su otra pierna y muchas de sus funciones orgánicas se perdieron dada la magnitud de compromiso de las heridas, pero finalmente, por una fuerza que para el personal de salud era inexplicable, Truman logró salir vivo y consciente de todo esto. Número 3. El caso que les presentaré a continuación no es necesariamente un caso de supervivencia extrema, pero esta sí está enmarcada en una situación poco convencional. También tiene un alto grado de hermetismo. Poniéndolos en contexto, sucedió en Rusia, y el mundo se enteraría tras esta foto se filtrara en internet. El primero en hacerse eco fue el diario británico Daily Mail. En febrero de 2010 contarían la historia de Julia Popova, de 22 años, quien sería apuñalada en su cuello por un asaltante. Sin embargo, la situación fue tan impactante para ella que la euforia y pánico la llevaron a salir corriendo a su casa, sin darse cuenta que llevaba un cuchillo clavado a sus espaldas. Tras 40 minutos de camino, al llegar a su casa finalmente se dio cuenta de lo que sucedía, así que decidió acudir a urgencias. Como lo dije, esto fue lo que publicó el diario Daily Mail y muchos al leerlo inmediatamente pensaron que era falso. Fue así como el mismo diario se puso en contacto con las posibles fuentes, quienes efectivamente confirmaron lo sucedido, ante escepticismo y preguntas de cómo era posible que una persona fuese apuñalada de esta manera y ni siquiera notarlo. Los médicos le explicaban a los del diario que Julia, al ver que iba a ser
ser asaltada, entraría en un estado de shock, un estado donde nuestro sistema nervioso mediante neurotransmisores prioriza la supervivencia o bloquea estímulos demasiado fuertes. En palabras de los médicos del Hospital Norte de la capital rusa, pese al tamaño del cuchillo, este logró evadir la médula espinal atascándose en el hueso de la vértebra. Es un caso único y extraordinario. Ella tuvo demasiada suerte, ya que el único daño fue el del hueso. Número 2. Nuestro siguiente evento es el más reciente en ocurrir de la lista, tomando lugar este mismo año 2016, más precisamente en junio 5, día en el que un grupo de militares se encontraba patrullando una región de Arauca, Colombia, cuando uno de sus integrantes manipuló inadecuadamente un lanzagranadas, ocasionando que tras la explosión, una granada se incrustara en el lóbulo derecho del soldado profesional Leandro Luna. Desgraciadamente para este, el único centro en el que podía ser atendida esta clase de urgencia era el hospital militar en la capital del país, así que tuvieron que transcurrir 4 horas antes de que él llegase al lugar, tiempo en el que a pesar de que vivía, la granada se mantenía en su rostro, amenazando con quitarle la vida a él y a sus acompañantes. A su vez, en el hospital militar se instalaba un quirófano improvisado en el parqueadero al aire libre, ya que dado el riesgo de explosión, era necesario no involucrar a otros pacientes o personas, y así fue como tras activar todos los protocolos de seguridad del hospital, con un perímetro de 10 metros a la redonda libre de personas que corrieran otros riesgos, el doctor William Sánchez, jefe del departamento de cirugía del hospital, quien hasta el momento nunca se había expuesto a tanto peligro, junto con las personas en su equipo de operación, extrajeron la granada salvando la vida del soldado. Pese a que se le recomendó al equipo usar protección antiexplosivos, el cirujano se negó a aceptarlo debido a la incomodidad de este y la necesidad de realizar movimientos imposibles con dicho traje. 3 minutos duró la cirugía, 3 minutos donde dudar les hubiese costado la vida a todos. Número 1. Hemos llegado al primero de la lista. Quizás ya conozcas esta historia, ya que dado lo impactante de esta, fue convertida en un documental y posteriormente en una película, 127 horas, protagonizada por James Franco, película en donde se narran los eventos que le ocurrieron a Aron Ralston. Antes de continuar, tengo que decir que esta película realmente es muy buena. Y dado que es imposible contar esta historia sin hacer spoilers, les aconsejo a aquellos que no la conozcan, vean primero la película. Confíen en mí, no se arrepentirán. Dicho eso, procedo a contarles los hechos. Verán, Aaron era una persona aventurera, solía salir a sus expediciones afrontando riesgos que para otros eran locuras, pero para él eran adrenalina pura. Y así fue como en el año 2003 se prepararía para salir nuevamente sin que nadie supiese su destino, a una nueva aventura. Su destino era el Blue John Canyon en Utah, donde realizaría senderismo y luego regresaría a casa. Todo salía perfecto hasta que empezó a descender por una ranura del cañón. Entonces una piedra resbalaría, ocasionando que este cayera al fondo, y la roca a su vez aplastaría su brazo derecho, dejándolo atrapado en el fondo del cañón, con su brazo incrustado entre la pared y la roca. Es en este momento, mis queridos amigos, donde Aaron se dio cuenta que si no daba con una salida moriría en ese lugar, pues nadie sabía dónde estaba. Aaron lo intentó todo, ya que tenía experiencia y conocimientos de supervivencia. No obstante, nada funcionó. Y tras quedarse sin alimentos ni líquidos, a pesar de haberlos racionado e incluso haber bebido su orina, se dio cuenta que ese lugar sería su tumba. 5 días habían pasado, 5 días de desesperación, de ideas fallidas, de no encontrar una forma de salir, y la esperanza se fue totalmente. Así que talló su nombre y la fecha del día en la piedra, con una navaja vieja multiusos que apenas tenía filo. Tomó su cámara y grabó un mensaje de despedida para su familia. My name's Aaron Ralston. My parents are Donald and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Y finalmente, entre delirios y alucinaciones causados por el hambre, la deshidratación y el mal estado general, se dispuso a morir. A la mañana siguiente, como si un instinto de supervivencia que le hablase al oído estuviese a su lado, se le ocurrió la última salida, así que haciendo palanca con la roca y la pared, fracturó su radio y ulna, y luego con el viejo cuchillo que apenas tenía filo apuñaló su piel y cortó todo, arterias, músculos y nervios. Les confieso, la primera vez que vi la escena en la película, déjenme decirles que esto es simplemente escalofriante. Ver a un humano llegar a los límites de su ser empujado por simplemente el instinto, al punto de amputar su brazo de la forma más rudimentaria. El problema fue que tras haberse liberado, ahora corría un riesgo aún mayor.
desangrarse. No solo estaba deshidratado, sin celular y a 13 kilómetros de su vehículo, pero llegados a este punto ya no había reversa, así que se las arregló para hacer rappel por el cañón y encontrar finalmente una familia de holandeses que vacacionaba por el lugar. Estas personas lo verían en tal estado que pedirían ayuda inmediatamente y un helicóptero lo llevaría finalmente a un hospital donde se recuperaría y viviría para contar esta historia. Es curioso cómo la vida obra de maneras misteriosas. Si Aaron se hubiese amputado el brazo el primer día, probablemente hubiera muerto desangrado al no encontrar a nadie que lo rescatase y lo llevara y pidiera ayuda. Por lo contrario, si tras las 127 horas de estar atrapado no hubiese tomado la decisión de amputarse su brazo, su cadáver probablemente aún estaría en el fondo de esa ranura en el cañón y las personas aún seguirían buscándolo. Bueno gente, una nueva lista llega a su fin. Déjenme saber en los comentarios cuál de estas historias los ha impactado más. Y por cierto, hubiese querido hacer esto en un video más alegre para estas fechas, pero suelo olvidarme de los días. Y bueno, no quería dejar pasar la ocasión para desearles una feliz Navidad, mis mejores deseos para ustedes y sus familias, amigos y personas cercanas. Muchas gracias por acompañarme en el canal y como siempre, si les ha gustado este video, no se olviden de dejar un like, compartir y suscribirse para estar pendiente de nuevos videos.